Hola con todos, el día de hoy les vamos a hablar acerca de las líneas de influencia para vigas hiperestáticas. Como introducción decimos que en el análisis estructural se analizan estructuras que soportan cargas fijas en un lugar, ya se tratase de vigas, marcos, armaduras o si las funciones basadas eran cortantes, reacciones, fuerzas en los elementos, etc. Las cargas eran siempre estacionarias. Sin embargo, el ingeniero en la práctica rara vez tiene que tratar con estructuras que soportan únicamente cargas fijas. Tal vez el ejemplo más evidente sea de los puentes sujetos al tránsito vehicular, los edificios industriales con grúas viajeras, los edificios de oficina con carga de mobiliario y humanos, y etcétera, ¿no? Se clasifican en la misma categoría. En consecuencia, cuando hay cargas móviles o móviles o movibles, que diga, es de importancia averiguar la posición crítica de dichas cargas que generan las máximas respuestas. A este respecto resulta muy útil el concepto de líneas de influencia. Las líneas de influencia para estructuras hiperestáticas no son tan fáciles de trazar como para el caso de estructuras isostáticas. Nosotros decimos que la línea de influencia se puede decir como una curva cuya ordenada da el valor de una respuesta estructural, ya sea reacción, carga axial, corte, momento, etc. en un elemento o sección fijo de una estructura, cuando una carga unitaria está aplicada a la abscisa correspondiente. El principio de Müller también se puede enunciar de la siguiente manera, que la línea de influencia de una reacción o de una acción tiene la misma forma que la viga deformada cuando se le impone un desplazamiento unitario correspondiente a la reacción o acción determinada. Aquí podemos ver un ejercicio de aplicación donde nos dice dibuje las líneas de influencia de las reacciones cortantes y momentos en los apoyos centrales para la viga de dos luces mostradas. Suponga que los tramos tienen inercia constante y que la del segundo vano es el doble de la del primero. Como vamos a ver aquí la inercia en la parte de arriba le hemos puesto del tramo AB le hemos puesto una inercia, y del tramo BC el doble de la inercia del primero, ¿no? Entonces nosotros tenemos que analizar los tramos, ¿no? Y decimos que en el primer tramo tenemos una carga de 1 y aplicando la ecuación de tres momentos decimos que el momento de tres momentos resulta que el momento B va a ser igual a menos X por 12 menos X por X más 12, todo sobre 528. Para el segundo tramo, de igual manera, aplicamos lo que es la ecuación de tres momentos y nos resulta que nuestro momento B va a ser igual a menos X menos 12 por 32 menos X por 52 menos X, todo eso sobre 1760. Con estos valores vamos a calculamos con estos valores las demás fuerzas ya son fáciles de hallar mediante el diagrama de cuerpo libre. También se analizarán por tramos, al igual que
que el momento haya. Aquí podemos, vamos a aplicar los momentos en el punto B y la sumatoria del eje en Y que tenemos. Para nuestra reacción A nos da 528 por 12 menos X, eso menos X por 12 menos X por X más 12 sobre 6.336. Y nuestra reacción BA nos da 528X más X por 12 menos X por X menos 12, todo eso sobre 6.336. Para el segundo tramo, aplicamos los momentos en el punto C y la sumatoria del eje en Y que tenemos, y también nos va a dar lo que es nuestra reacción C, que va a ser menos X 12 por 12 menos X por X más 12, todo eso sobre 10.560. Ahora lo que vamos a hacer es sumar y aplicamos nuevamente los momentos en el punto B y la sumatoria en el eje, y nos da que nuestra reacción A va a ser igual a menos X por X menos 12 por 32 menos X por 52 menos X, todo eso sobre 21.120. Para lo que es nuestro segundo tramo, también nos hacemos lo mismo y nos da una reacción de BC que va a ser igual a 1760 por 32 menos X más X menos 12 por 32 menos X por 52 menos X, todo eso sobre 35.200. Y para la reacción C nos da 10.760 por X menos 12 menos menos X por X menos 12 por 32 menos X por 52 menos X, todo eso sobre 35.200. Entonces vamos a llevar lo que son las reacciones y lo que son las cortantes. Aquí podemos ver las líneas de influencia de la reacción en A. También podemos ver la línea de influencia de la cortante a la izquierda de B, como está de este lado. También la cortante de la derecha de B y la reacción en B que está acá en la parte de abajo. Tenemos también la línea de influencia de la reacción en C y la línea de influencia del momento B. Eso sería todo. Tenemos entonces ese ejercicio que nos pide graficar las líneas de influencia de las fuerzas axiales en las barras 6.12, 6.8 y 13.14 de la armadura hiperestática, por cuanto en el cálculo de las cargas estáticas actuaron en los nudos del cordón superior. Vamos a construir los gráficos de las líneas de influencia suponiendo que el cordón superior es el cargado. Entonces, la ecuación canónica del método de las fuerzas para una armadura con un grado de hiperestaticidad tiene la siguiente fórmula. La siguiente forma, ¿no? Entonces, tiene de esta forma se presenta todo
Esto igual a 0, ¿no? Entonces la magnitud es determinada por el cálculo ante cargas estáticas. Queda determinar la magnitud de desplazamiento de la carga, el cual es variable y dependiente de la ubicación de la carga unitaria, en base al teorema de la reciprocidad de desplazamientos, ¿no? Que, bueno, el desplazamiento P1 viene a estar dado por el diagrama de deflecciones de la carga, ¿no? En este caso, en el cordón superior de la armadura. Debido a la acción de la carga, que viene a ser X1, va a ser igual a L, ¿no? El diagrama de deflecciones lo graficaremos utilizando el método de cargas elásticas. Entonces, vamos a tener este ejercicio de esta forma, ¿no? Ahí ya se está señalando las barras, ¿no? Que vamos a trabajar. Bueno, vamos a determinar las cargas elásticas. La primera carga elástica lo calculamos como ángulo de corte del cordón superior del sistema principal en el nudo C, ¿no? En este nudo. Aquí. Para ello, en el nudo aplicamos dos momentos unitarios opuestos, reemplazados por pares de cargas, ¿no? Como se está observando en la figura. Ante tal carga, todas las barras tienen fuerzas nulas, excepto las barras marcadas con línea gruesa, ¿no? Las fuerzas en las barras cercanas al punto C se determinan en forma analítica y se comprueba por el diagrama de Maxwell-Cremona. La carga elástica, entonces, se va a determinar por la fórmula de Maxwell-Moore, que es la siguiente. Es esta la fórmula de Maxwell-Moore. ¿Listo? Entonces, en tal elección, los momentos de la carga elástica son positivos. Si están orientados de arriba hacia abajo, ¿no? De arriba abajo, perdón. Traccionando en flexión, entonces, la fibra interior de la viga ficticia. Todos los cálculos están dados en la siguiente tabla, ¿no? Aquí ya está los cálculos hechos. Ya. Entonces ahí estamos viendo los nudos, el número de barras donde se está trabajando, y al finalizar, bueno, se está observando ahí las fuerzas axiales que se están presentando, y al finalizar hacemos una sumatoria que nos da un total de menos 1.708, ¿no? Esto es por cada barra que se está especificando en el cuadrado, ¿no? De esta manera, la carga elástica en el punto C es igual a menos 1.708 sobre EA sub 0, ¿no? El signo negativo va a indicar que la carga hace falta orientarlo hacia arriba, ¿no? En sentido opuesto a lo que inicialmente se ha propuesto en el nudo C. Entonces, quedaría de esta forma. Entonces, aquí en esta imagen vamos a determinar la carga elástica en el nudo D, ¿no? Para ello, en el nudo D del sistema principal aplicamos los momentos unitarios opuestos, los cuales los reemplazamos por los pares de la fuerza, ¿no? Y todas las barras son nulas, a excepción de las ubicadas alrededor del nudo D. Las fuerzas de las barras se encuentran analíticamente y se comprueba gráficamente. La carga elástica se calcula por la fórmula de Maxwell-Moore, ¿no? La que se presentó hace un momento. Entonces, los cálculos de igual forma, ¿no? Se va a presentar en un
cuadrado. Ahí está el número de barras que se está trabajando. Lo mismo, ¿no? Hacemos por cada nudo las fuerzas axiales y tenemos un resultado, una sumatoria, perdón, de menos 2,666, ¿no? Entonces, lo cual va a indicar que la carga elástica en el nudo D es igual a menos 2,666 sobre EA sub 0, y también está orientada hacia arriba, ¿no? Por cuanto el sistema principal y la carga unitaria X sub 1, que era igual a L, son simétricos. También serán simétricas las cargas elásticas. Por ello, la carga en el nudo E será igual a la carga en el nudo C, ¿no? Entonces, la carga en el nudo C venía a ser menos 1,708 sobre EA sub 0. Y esto es igual para el nudo E. Listo. En esta gráfica ya se está aplicando lo que es las cargas que ya hemos hallado, ¿no? Vamos a reemplazar en el cordón cargado, en este caso el superior, del sistema principal por una viga simplemente apoyada, donde actúan las cargas elásticas, ¿no? Como se está observando. El diagrama de momentos en la viga es igual al diagrama de deflexiones del cordón superior de la armadura. Sus ordenadas son positivas y traccionan las fibras inferiores de la viga ficticia. Y en la figura que se va a presentar a continuación se muestra el diagrama, ¿no? En esta figura. Ahí se tiene que considerar que el cordón superior puede desplazarse por la vertical debido a que los nudos A y B, que fueron considerados fijos, en la realidad pueden desplazarse por la vertical, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber un desplazamiento de vigas sobre apoyos elásticos, ¿no? Así quedaría de esta forma. Entonces aquí vamos a determinar la deflexión del nudo A del cordón cargado en la armadura correspondiente al apoyo izquierdo, ¿no? Donde está 2 y 9 de la viga ficticia. Para ello, en el punto A del sistema principal aplicamos una carga vertical unitaria, ¿no? Como estamos observando acá, la carga unitaria. Está claro que todas las barras serán nulas, a excepción de la barra 2,9, cuya fuerza interna será igual a menos 1. El desplazamiento vertical del nudo A será entonces, ¿no? Vamos a aplicar la siguiente fórmula. ¿No? Se está aplicando la carga vertical unitaria. ¿No? Esa es la fórmula de Maxwell-Morley. Las cargas axiales. Esto va a ser igual a la carga unitaria. Estamos reemplazando, ¿no? Lo mismo, copiamos lo mismo. Y aquí, como es carga unitaria, sería menos 1. Y aquí 1 punto por 1.15. 1.5. Esto sería igual a menos 1,5 sobre E A sub 0, ¿no? Así quedaría. En concordancia con la simetría del problema, la deflexión del nudo B sería entonces el resultado menos 1,5 sobre EA sub 0. Entonces quedaría, ¿no? De la siguiente forma. El diagrama final de deflexiones, ¿no? La que estamos observando, se obtiene como la suma de dos diagramas de deflexiones, construidos sin consideración de los desplazamientos de los apoyos A y B, que se observó en la figura anterior, en esa figura, ¿no? Entonces, y el diagrama de deflexiones del cordón considerando el desplazamiento vertical de los puntos A y B, ¿no? Que vendría a ser 1.5, lo que acabamos de hallar, ¿no? Este diagrama de deflexiones es equivalente a la línea de influencia. Entonces, quedaría de la siguiente forma. Para comprobar la veracidad de los resultados, cargamos la línea de influencia graficada por las cargas estáticas, ¿no? Se aplicaría la siguiente fórmula.
para las cargas estáticas, perdón. En este caso sería 13,664 más 12, en este caso 18, es lo mismo, más, ya no, todos son negativos, más 12 menos 13,664 sobre lo mismo. Entonces todo ese resultado nos daría un total de 555,888 sobre EA sub 0, ¿no? Entonces, del cálculo ante cargas estáticas se tiene que 556, no redondeando, sobre EA sub 0 sería el resultado. A ver. Ya. Entonces, bueno, esta es la... Resolvemos la ecuación canónica del método de las fuerzas, ¿no? La que se aplicó al comienzo. De esta manera vamos a poder obtener la línea de influencia de una incógnita. Y es suficiente multiplicar el diagrama de deflexiones del cordón superior del sistema principal, o sea, la figura que se está mostrando, ¿no? Por el número de influencia, ¿no? Que en este caso sería negativo E sub E por A sub 0 sobre 59.5, ¿no? Para comprobar lo cargamos con las cargas estáticas y aquí se está observando, ¿no?, la resolución de X sub 1, lo que vendría a darnos un resultado de 9.345 kilonewtons, ¿no? La línea de influencia de la fuerza N sub F de la armadura dada lo graficamos en concordancia con la fórmula que vamos a presentar. NF, esto 612 son las barras, ¿no? Va a ser igual a N sub 0 sobre la barra 612 más N sub L, la barra son 612 por X sub 1, ¿no? Que ya tenemos nuestro resultado. Entonces, donde N sub 0 es el de la línea de influencia de la barra 612, ¿no? Graficada en el sistema principal. Que bueno, vamos a observar aquí, ¿no? Ahí está. Y N sub L viene a ser la fuerza de la barra 612 del sistema principal ocasionado por la acción de la incógnita X sub 1, que es igual a L, y calculado anteriormente ante cargas estáticas, ¿no? Entonces N sub L con referencia a la barra 612 vendría a ser menos 2, y X sub L vendría a ser la línea de influencia de la incógnita, ¿no? Ya, aquí se está observando que en la barra 612 la fórmula quedaría para menos 2 por X sub L, y el cálculo lo ingresamos en la tabla que vamos a mostrar, ¿no? Aquí está el número de nudos, el valor de X sub L y el valor de cada nudo, ¿no? En este caso N, número de nudo con referencia a sub 0, con referencia a la barra 612, y aquí, bueno, estamos multiplicando, ¿no? Menos 2 por X sub 1, que ya tenemos el valor, ¿no?, por nudo, y N sub F también, ¿no?, con referencia a barra 612. Entonces, la línea de influencia de la fuerza N sub F ha sido construida como resultado de la suma de las figuras
anteriores, ¿no? Que hemos mostrado esta figura y esta figura y estas figuras de aquí, ¿no? Que vendría a ser la línea de influencia. Aquí la línea de influencia de N sub F, ¿no? Vendría a ser eso. Como comprobación determinamos en base a la línea de influencia final la fuerza interna en la barra 612 debido a las cargas estáticas multiplicando las fuerzas, ¿no? Que vendría a ser la fuerza 12 kilonewtons por sus correspondientes ordenadas de la línea de influencia, ¿no? En este caso, la línea de influencia sub F vendría a ser, perdón, el nudo sub F con referencia a la barra 612 vendría a ser igual a 13,308 kilonewtons, ¿no? En el cálculo de la armadura ante las cargas estáticas, esta fuerza fue igual a 13,310 kilonewtons, lo cual indica que los resultados fueron prácticamente iguales, y con ello se demuestra la veracidad de los mismos, ¿no? Entonces, para graficar la línea de influencia de del nudo N sub F en la armadura determinada, utilizamos la fórmula que hemos graficado la anterior vez, ¿no? N sub F, ahora con referencia a la barra 6.8, es igual a N sub 0 más el N sub L por X sub 1, ¿no? Todo esto con referencia a la barra 6.8. La línea de influencia de la fuerza de la barra 6.8 del sistema principal será igual a 0. Esto es, dicha barra en el sistema principal en cualquier posición de la carga en el cordón superior, que será la nula, ¿no? La fuerza en la barra 6.8 en el sistema principal, debido a la acción de la fuerza X sub L, que es igual a L, ha sido calculada en la columna 6 en la tabla que hemos mostrado en la primera tabla. Y entonces esto va a ser igual a menos 0,750. Por ello, la línea de influencia solicitada se obtiene solamente en base a la línea de influencia X sub L. Y su ordenada lo determinamos por la fórmula que, bueno, N sub F con referencia a la barra 6.8 va a ser igual a menos 0,750 por X sub L, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Que hemos hecho en el anterior, la anterior barra, ¿no? El número de nudos, el valor de X sub L y bueno, y así hallamos lo que es N sub F, ¿no? Y así quedaría nuestra barra 6.8, ¿no? Para comprobar, ¿no? Vamos a determinar las fuerzas en la barra 6.8 debido a la acción, ¿no? En este caso ahí tenemos las fuerzas que están hacia abajo, entonces vendría a ser negativo. Entonces, para el cálculo de fuerzas es N sub F con referencia a la barra 6.8. Vendría a ser 12 por 0 menos 0.173, el primer valor que tenemos, perdón, el segundo, más 12 por 0.239, más 12 por menos 0,173. Esto va a dar igual un resultado a menos 7,020 kilonewtons. Entonces vamos a utilizar de igual forma para la barra que nos pedía de 1314, la misma fórmula, ¿no? El número de nudos va a ser igual a la suma de dos números de nudos. Como la fuerza en la barra 1314 del sistema principal debido a la acción de la fuerza X sub L es igual a L, es 0, ¿no? Entonces la línea de influencia de la fuerza N sub F con referencia a la barra 1314 en los sistemas hiperestáticos e isostáticos serán iguales a la figura que mostramos a continuación, ¿no? Entonces, la veracidad de la construcción de la línea de influencia de N sub F con referencia a la barra 1314 lo comprobamos con la carga del sistema con las tres cargas estáticas, ¿no? Recordemos que tenemos una fuerza de 12 kilonewtons que prácticamente concuerda con el resultado obtenido en la primera parte del cálculo, ¿no? Entonces, aquí tenemos la gráfica donde N sub F con referencia a la barra 1314 va a ser igual a 12 por 0,417 en negativo más 12 por
menos 0,833 más 12 por 0.417, y esto nos daría un resultado final de 9.996 kilonewtons, ¿no? Y así tenemos las líneas de influencia de 3 barras, lo que se nos ha requerido en el ejercicio. Muchas gracias.